Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play a este video. Soy Jesús Taylor y hoy es 8 de agosto de este año 2025 y en este video le he preparado 4 recomendaciones para que usted pueda disfrutar. Espero que las disfrute. Una para ir a ver al cine y otras 3 de plataformas tanto de Prime Video como de Netflix. Así que, ¿qué le parece si comenzamos ya para no perder más tiempo? Vamos con la primera película que es para ver en cines, que se ha estrenado apenas hace una semana aquí en México. Así que el título de la película, ya para entrar en tema, es Amores Materialistas. Así la titularon acá en México. Título original en inglés es Materialists. Es una película de la directora Celine Song, una directora surcoreana que ya nos deleitó. A mí me gustó mucho esa película que se llamó Past Lives, Vidas Pasadas. Una película muy buena, tuvo muy buena recepción con la crítica, estuvo nominada en muchos premios, pero también en festivales importantes. Por ejemplo, estuvo nominada al Oso de Oro en el Festival de Berlín, que ya es un festival mucho más serio. Y por cierto, esta película, Past Lives, Vidas Pasadas, actualmente se encuentra en la plataforma Netflix aquí en México. En fin, es una directora que ya se considera su cine como cine de autor. Y esto es algo importante para poder ver ciertos matices, ciertas cosas y observar en esta película, Amores Materialistas, que si bien es un género un tanto híbrido, porque, bueno, se considera un género híbrido porque es una comedia romántica y a veces es difícil encontrar comedias románticas que sobresalgan, digamos, del común de las comedias románticas que se producen más comercialmente, sobre todo en Hollywood o en el Reino Unido, ¿no? Hablamos, por ejemplo, como comedias de Mujer Bonita o Notting Hill o cosas así, que son agradables, son divertidas y más a quien le gusta este género o subgénero, como algunos lo consideran, pues son divertidas y nos entretienen. Pero esta creo que va un poco más allá. Amores Materialistas tiene un sello muy característico de su directora. Le dije, no sé si le dije que es surcoreana. Y bueno, nos aporta algo más que la simplicidad de un cine comercial. Déjeme platicarle un poco el contexto de la película. Se trata de una joven mujer que se llama Lucy. Ella trabaja en una empresa que es de matchmaking. Estas empresas que ayudan a conseguir pareja literalmente, sobre todo para personas que quieren algo más serio y que se quieren casar, ¿verdad? Y sobre todo para personas de alto nivel social y económico sobre todo. O sea que esta es una empresa, digamos, de alta gama, como se le podría mencionar, poniéndole algún adjetivo ya más contemporáneo. Pero esta es una empresa, no es una aplicación. Así que hay una matchmaker, que es una casamentera, como lo traducen a veces, que es Lucy y que se encarga de pues encontrar pareja a diferentes personas que la contratan. Y ella, bueno, está haciendo su trabajo. Inicialmente vemos a una mujer que está platicando con ella, que le está dando sus datos y le está platicando con ella de lo que ella espera encontrar en un hombre. Y este personaje creo que es clave para separar un poco esta comedia romántica de los clichés que normalmente encontramos, porque el caso de esta mujer va a ser un parteaguas que creo que lo maneja de una manera un poquito más profunda, no mucho, pero sí un poquito más profunda que un momento de breaking, que se puede hacer un movimiento de giro que se podría hacer en cualquier película de comedia romántica. Y usted ya va a ver de qué se trata, ahorita le voy a platicar un poco. Finalmente Lucy llega a una boda en la que está invitada de una precisamente clienta que la había contratado y que finalmente pues también logró su propósito junto con su novio, porque también el novio estaba feliz y encantado. Y suele suceder, ¿verdad? Que este tipo de servicios, ya sea en aplicaciones o en compañías, pues den los resultados que finalmente la gente espera y está buscando. En esta boda conoce a un hombre también de alto nivel, tanto social como económico, y empieza ahí una relación. Y ahí empieza parte de la historia, parte de otras situaciones que se van a dar con un tercer hombre que usted ya va a saber de qué se trata, una especie pues digamos, de trío, ¿verdad? Que se encuentra ella entre dos hombres, una historia que podría ser ya muy clásica y muy típica. Pero ¿qué vemos más allá
de esta comedia romántica y de estos clichés que sí presenta la historia, ¿no? Por una parte, cómo se aborda el tema, ¿no? El tema de las relaciones personales y del amor, cómo se aborda en ciertos niveles ya más altos como un producto, como un servicio, como un bien que se puede vender, que se puede presentar en un paquete también de marketing. Eso lo sabemos que hoy en día eso sucede en las redes sociales. A eso hemos llegado como sociedad, ¿verdad? Presentarnos en las redes sociales con todas las maravillas de nuestras habilidades, de nuestras características. Somos casi perfectos, ¿verdad? Dicen por ahí que nadie es tan guapo como su foto de Facebook, ni tan feo como su foto de el permiso de conducir, ¿verdad? Pero normalmente hacemos una venta de todas nuestras cualidades perfectas en las redes sociales. Y este es un caso creo que la directora trata de presentar bien y analizar bien de cómo se puede comercializar estas situaciones en la cuestión del amor, de la seguridad económica, de la seguridad emocional también, cómo se comercializa eso, las inseguridades que mostramos, los requisitos que exigimos de la otra persona, donde están de por medio cosas materiales, donde está de por medio cosas económicas, donde están de por medio cosas físicas. Me impresionó ver, ¿verdad? Todas las características que piden las personas, tanto hombres como mujeres. Hay un momento en que se enfoca más en las mujeres, pero también se presentan las características de los requisitos que ponen los hombres, ¿no? Si está fit, si de cierta edad y que no pase un año más, si tiene, por supuesto, altos ingresos, si tiene cabello, si tiene mucho dinero. Yo en esas dos ya perdí, creo que tengo más cabello que dinero. La altura, yo no sabía que era un requisito muy recurrido, ¿verdad? En la altura es lo único que me salvo, mi altura, pero lo demás estoy perdido. Muchas cosas donde se envuelve este producto de la relación y del amor de una manera que nos podría sorprender a algunos y a otros, pues definitivamente no. ¿Cómo hacemos o cómo se hace una palabra que está muy de moda, el branding, ¿no? La venta de una persona y cómo digamos, se brinca un poquito o se hace a un lado otro tipo de situaciones que serían realmente, creo yo, mucho más importantes. El caso de una chica, usted lo va a ver como un caso que sin ahondar mucho lo aborda y no lo pone ahí como casualidad, sino que lo aborda y lo retoma más adelante para también hablar de la vulnerabilidad que tienen estas situaciones y también la vulnerabilidad a la que uno mismo se expone, ¿sabe? Usted ya va a ver de qué se trata. Finalmente, la parte comercial a la que aspira esta película, porque sí la tiene, yo creo que consiste más en el casting que se hizo, en los actores y la actriz que se seleccionó. Esto es lo que le sucede a muchos directores y guionistas, productores de cine de autor que ya tratando de hacerse un nombre, aunque esta directora es muy joven y apenas, no sé si esta será su segunda o tercer película, largometraje, pues ya tuvo la oportunidad de acceder a actores y actrices más comerciales, más de Hollywood, para tratar de llegar también a otro público. Y esto creo que es bastante válido. No sé si el casting me agradó mucho. En el caso de Dakota Johnson, pues hace un buen papel, está hecha para este tipo de personajes. Creo que lo hace bien, pero a mí de repente me queda ahí un dejo de tal vez pudo haber sido otra actriz. Chris Evans le va para alcanzar al público, le va a este personaje, digo, para alcanzar al público que pretendía también la película en la parte comercial, saliéndose del cine de autor. Y Pedro Pascal, que a mí me cae muy bien ese tipo, aunque ahorita lo estamos viendo, como decimos acá en México, hasta en la sopa. Y sí, hay que aclarar que esta película, Amores Materialistas, no le llega al nivel de la anterior película, Vidas Pasadas, de la directora Celine Song. Más allá de eso, yo me entretuve bastante. Esta fue la primera recomendación. Antes de despedir y pasar a la segunda, quiero agradecerle por sus likes, gracias por compartir este video y también invitarle
a que se suscriba a este canal de YouTube, que es Taylor Jesús, y le recomiendo también activar las notificaciones. No se vaya, vamos con la segunda película, que será de Prime Video, y después dejamos para lo último las dos de Netflix. Muy bien, vamos con la segunda recomendación. Vamos a continuar con la de Prime Video. Dejamos las dos últimas de Netflix al final. Y bueno, el título de la película es El Conde de Montecristo. Tal vez usted sepa de qué se trata, pero es la versión más reciente del año 2024 que se hizo por parte de Francia, que eso es muy importante, porque esta película se ha hecho, bueno, pues muchísimas veces se ha llevado al cine, en series de televisión, en diferentes países, hablada en diferentes idiomas, y me parece interesante que Francia retome en estos tiempos este tema, esta gran novela de Alejandro Dumas, que, bueno, está considerada como las obras maestras de la literatura universal. Y eso la hace complicada, porque cuando se llevan al cine historias que son de libros, ya de entrada empezamos con algunos problemas y algunos detalles por cómo adaptan la historia, lo que le quitan, lo que le ponen, y a veces se echa a perder mucho, sobre todo si pretenden, digamos, seguir el guión. Cuando no se sigue el guión y solamente es una inspiración, más bien cuando uno sigue la historia real de la novela y es una inspiración, pueden quedar buenas cosas, como es el caso de la película de Apocalipsis, ¿no? Que finalmente está inspirada solamente, pero totalmente transformada del libro de Joseph Conrad, que me parece un libro fabuloso, que es El corazón de las tinieblas, y que, bueno, resultó una película muy, muy bien hecha, pero totalmente, le digo, transformada. En el caso de El Conde de Montecristo, pues es una película, esta versión del 2024, con el actor Pierre Niney como el Conde de Montecristo, como Edmundo Dantes, primeramente, me parece una película buena en términos generales, pero sí hay que, yo le quiero mencionar algunos detalles para que usted no se sorprenda, porque siempre está digamos, esta postura dual, ¿verdad? Es decir, es mejor el libro, es mejor la película. Yo siempre le recomendaré, sobre todo en este caso de libros tan importantes, que el libro es mucho mejor. No sé si usted lo haya leído, me parece un libro extraordinario, de esos que aparecen en las listas de los libros que uno debe leer antes de morirse. No es un libro muy cortito, es un libro bastante denso, pero es formidable realmente. Pero ahora regreso a la película. Bueno, la historia, si usted no la conoce, yo se la cuento así a grandes rasgos. Es un hombre que es un marinero, que trabaja en un barco, se llama el Faraón. Este hombre es traicionado por gente allegada a él. Estamos hablando de una época por allá de 1815. Bueno, finalmente lo mandan a una prisión horrible que está en una isla. Ahí conoce a un personaje que usted ya va a saber quién es, que es un personaje básico en la vida y en el desarrollo de la historia, en la vida de Edmundo Dantes y en el desarrollo principal de la historia. Y resulta que Edmundo Dantes regresa y regresa para vengarse. Finalmente, esa es la historia, la venganza de Edmundo Dantes, y su venganza, como dicen por ahí, el dicho, la venganza es un platillo que se debe servir frío. En ese sentido, pues es una historia muy entretenida. Es una historia también de aventuras, de drama, de traiciones, de venganza, de muchas cosas. ¿Qué pasa con la película? Bueno, finalmente lo que tratan es de aligerar la historia y de presentarla de una manera más comercial, y también lo que meten mucho su cuchara, los productores y los estudios y los adaptadores de los guiones, es presentar una historia que se adapte más a entendimientos contemporáneos, a formas de pensar, a formas de actuar contemporáneas, a lo que es y no es políticamente correcto. Y aquí creo que la película sí hizo algunos cambios sustanciales. Mire, le voy a comentar uno, que es el inicio, así que no lo considero un spoiler, porque así inicia la película. Inicia en alta mar, dos barcos en la oscuridad, en la noche, y uno se está incendiando, un joven o un hombre que no le vemos todavía en la cara y sabemos quién es porque está oscuro, se lanza al mar, rescata a una damisela, la lleva al barco, y bueno,
Usted ya se va a enterar de los nombres de los personajes, pero no se los quiero decir para, eso sí, no hacerle spoiler más allá. Pero lo que le puedo decir de este inicio, de los primeros segundos de la película, es que esta mujer en la historia de la novela no existe. Este acto inicial de los primeros segundos de la película no existe. Y hasta ahí le dejo, digamos, de las diferencias. Hay otros personajes que en la película se omiten o que se cambian. Y hay otros personajes que no se ahondan tanto como lo ahonda y los presenta más a fondo las personalidades más oscuras de ciertos personajes, sobre todo de quienes han traicionado a Edmundo Dantes, al conde de Montecristo. Por ejemplo, esta mujer del inicio tiene un papel, digamos, diferente, que sí afecta porque sustituye a un personaje que no se menciona y que sí aparece en la novela original. De ahí en fuera, habiéndole dicho esto, yo creo que si usted no ha leído el libro y no piensa leerlo, porque tampoco nos vamos a ir al infierno por no leer un libro, ¿verdad? No le va a afectar en nada, porque la película cumple con su propósito, primero, de entretenernos y segundo, de presentarnos la historia que es pues la venganza de Edmundo Dantes convirtiéndose en el conde de Montecristo y en cierta forma también los personajes centrales, digamos, aparecen y aparecen bastante cercanos a lo que sucede en la novela. Así que, aunado a esto, o le aunamos a esto, la buena producción de la película, la buena fotografía de la película, la buena narrativa, tiene una muy buena narrativa, tiene una cadencia muy bien hecha que no, al menos a mí me pasó así, no aburre, pero está tan bien hecho su ritmo que la película no cansa y no aburre. Está contada por capítulos, nos pone buenos textos, nos ubica donde estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que es una película que sí vale mucho la pena ver. Si usted ya leyó la novela y se acuerda de muchos personajes y de muchas circunstancias, sí va a extrañar algunos conceptos que se omiten. Por ahí uno, yo creo, de lo que hoy es políticamente incorrecto, que en aquel entonces, en 1815 o en 1845, por ahí que fue publicada la novela, pues se veía, y en Francia, pues imagínense más, se veía como algo normal y no era de asombrarse. No le voy a decir qué detalle, porque si no ha leído la novela, pues tampoco le va a afectar. Pero mi recomendación es que, sabiendo que esto sucede en el cine, uno disfrute la película. Siempre le voy a decir esto. Sí, el libro siempre va a ser mejor. No quiero decir que no haya buenas adaptaciones de película. Sí las hay de varias películas. Yo creo que una muy buena adaptación, por ejemplo, es El Padrino, ¿no? Sí las hay. Así que creo que es una película que sí vale mucho la pena ver. Esta es la segunda recomendación que le presenté para ver en Prime Video. No se vaya, vamos con las dos de Netflix. Muy bien, vamos a continuar con las dos recomendaciones de Netflix. Voy a empezar con un documental y en segundo término le comento una película. El título del documental se llama Los diamantes de Amberes, el robo del siglo. Usted está viendo aquí el cartel, se acaba de subir justamente el día de hoy, viernes 8 de agosto de este 2025. Es un documental muy interesante. Me pareció muy bien hecho porque aparte hay toda una historia que no se ha logrado resolver sobre este evento, este robo grandísimo de diamantes en lo que se considera la capital del diamante, el centro de diamantes en la ciudad de Amberes, en Bélgica. Esto sucede en el año 2003 y me parece un documental muy bien hecho porque hace cuenta con imágenes reales, ¿verdad? El pietaje que se le llama, o sea, videos originales, y se mezcla con muchas entrevistas, entre ellas una entrevista a uno de los ladrones de este robo. Imagínense cómo estaría la situación para pensar que es el centro de diamantes, la capital del diamante en Bélgica, uno de los centros de distribución y de venta más grandes, porque hay muchos lugares, Nueva York, Londres sobre todo, porque ahí está una de las casas de diamantes más grandes del mundo, que es la propietaria de terrenos en África, ¿verdad? De minas. Pero Amberes se lleva el diamante o los diamantes para comercializarlos ya, digamos, a los vendedores de joyerías en todo el mundo. Y lo que nos presenta es una historia que casi parecería de película.
como la estafa maestra, ¿no? Esta película de George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, la original, la uno, ¿verdad? La primera, pues de repente uno piensa que está viendo así la película. No por la sofisticación de elementos técnicos, porque era el 2003, pero sí sorprende toda la planeación que vamos a ir escuchando de cómo se elaboró todo este robo, sobre todo porque aparte de entrevistar a los policías, a los agentes, a los investigadores, a otras personas que estaban de parte de la investigación, ¿verdad? Entrevistan a uno de los principales ladrones. En todo esto hay muchas cosas inciertas que no se lograron resolver. Es un documental cortito, esa es la parte buena también, pero pues sí, ir viendo lo que este hombre habla, lo que este hombre dice, de todo lo que prepararon, del equipo, de las personas que participaron, de cómo se hizo todo esto, y también lo que las autoridades dicen, que finalmente en algunas cosas no están de acuerdo, digamos, se contraponen y hay versiones diferentes. Creo que vale la pena ver este documental que se acaba de estrenar hoy, también para cambiarle un poquito de tantas series y películas, un buen documental que está en esta plataforma Netflix. No se vaya, vamos con la última ya rapidito, esta sí, una película para ver también esta plataforma Netflix. Pues bien, vamos con la cuarta y última recomendación también para ver en Netflix, pero antes de continuar, permítame agradecerle a las personas que nos han apoyado con sus donativos económicos esta semana. Aquí pongo sus nombres. Gracias de todo corazón. Y también está usted viendo las formas, por si gusta apoyarnos de esta manera, las formas, tanto la cuenta de PayPal, la clave interbancaria, y también lo puede hacer a través del reproductor de YouTube. De antemano, le agradezco mucho. Ahora sí, continuando con esta película, el título de la película es 22 de julio. Así es, una fecha, 22 de julio, porque es una fecha importante, ya que la película además está basada, inspirada en hechos que sucedieron en el año 2011 en Noruega, en el país de Noruega. Unos acontecimientos, pues, ¿qué le puedo decir? Lamentables, un ataque terrorista en dos lugares. En la ciudad de Oslo, en la capital, y en una pequeña isla, 40 kilómetros de la capital de Oslo, creo que es un lago, y en medio tiene ahí una pequeña isla que se llama Utoya. Quiero comentarle que hay otra versión de estos acontecimientos, otra película, que el título principal es Utoya. Pero esta, y a veces le ponen Utoya 22 de julio, pero esta solamente se titula 22 de julio. Y está en Netflix, a menos, le repito, como siempre, acá en México, donde yo estoy. Estos acontecimientos suceden en el 2011, como ya le dije, y comienza con un atentado en la ciudad de Oslo y es una especie de distractor para casi simultáneamente llevarse el otro atentado en esta pequeña isla que se utiliza para campamentos juveniles. Era pues, prácticamente verano y había muchos jóvenes acampando y tratando de hacer una serie de actividades y literalmente son casados. Mientras la primera sucede en Oslo, pues las autoridades, siendo la capital, se concentran ahí, quedan un poco en descubierto los jóvenes y son, pues literalmente, como le dije ya, casados. La angustia de los jóvenes tratando de huir de un hombre ahí loco, ¿verdad? Que llegó con armas de alto poder y toda esta angustia. Le dedica a estos dos atentados, digamos, la película, un tiempo aproximado de 20-25 minutos. Y después pasa algo que me parece sumamente importante, a concentrarse en las víctimas, en los familiares de las víctimas, en los sobrevivientes y mostrarnos una película que trata de, por supuesto, y creo que lo logra bastante bien, de acercarnos a estos sucesos desde la perspectiva de las víctimas, de los familiares y de los sobrevivientes para provocarnos empatía. Esa creo yo es la intención de todo lo que sucede posterior a esto, que creo que es sumamente importante. Hoy en día vemos y seguimos viendo, aunque esto sucedió en el 2011, seguimos viendo tanta, tanta cosa tan lamentable y triste en este sentido, ¿verdad? Ataques, violaciones, desapariciones forzadas, tanto crimen de este tipo que permiten los gobiernos, tanto odio que se genera como lo que vemos en Palestina, hoy en día que no se acaba, ¿verdad? Y prácticamente podríamos decir, pues nadie hace nada a pesar de las protestas internacionales y de muchos movimientos, no se logra acabar. Porque al tratarnos de mover a la empatía, vemos muchas cosas que nos siguen sorprendiendo.
de cómo somos capaces los seres humanos de actuar. Porque usted se va a enterar, no se lo voy a contar, quiénes fueron los que llevaron a cabo estos ataques, los motivos que tuvieron, y aquí hay un ingrediente muy importante que también se menciona, que es la migración. Este odio al migrante que se ha levantado en los últimos años todavía más, que se ha incrementado de una manera espantosa, donde este odio provoca muchas de estas reacciones violentas, ¿verdad?, hacia el migrante. Creo que es una película, créame, indispensable de ver. Está muy bien hecha porque está actuada, pues. A veces parece, le diría, un documental, y es una película que además, por el tema y los temas que se desarrolla, recibió grandes elogios de la crítica internacional. Tuvo nominaciones en el Festival de Venecia, también se presentó en el Festival de Toronto. Créame, es una buena película que usted puede ver este fin de semana. También para ver, le repito, en la plataforma Netflix. Estas fueron las 4 recomendaciones que le preparé en este video. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales. Gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.